Bien, en esta oportunidad vamos a realizar el análisis, la comprensión e interpretación del título prescrito número 1, convocatoria noviembre 2020 de Teoría del Conocimiento. Dice, si fuera necesario resolver un desacuerdo sobre afirmaciones de conocimiento, es fundamental prestar la misma atención a ambas partes. ¿En qué circunstancias se puede considerar esto un buen consejo? En primer lugar, vamos a realizar la identificación de términos o conceptos clave. Desde mi punto de vista, en este título hay 4 términos o conceptos clave, que son, primero, resolver un desacuerdo; segundo, la misma atención a ambas partes; tercero, circunstancias; y cuarto, buen consejo. No obstante, en esta parte puede haber ciertas objeciones o discrepancias, puesto que algunos pueden considerar que los términos o conceptos clave son otras palabras o hay más conceptos, pero desde mi lectura, para un título de teoría del conocimiento, así como para un tema de monografía o un tema de investigación, por términos o conceptos claves se entiende aquellas expresiones que tienen un cierto sentido. No necesariamente tienen que ser palabras o términos aislados, sino que expresen un sentido. Por ejemplo, en el caso número 1, hay más de una palabra y las 3 palabras harían un concepto clave. Mientras en el número 3 solamente hay una palabra que es circunstancias y de por sí ya tiene un sentido. Por eso es que desde mi óptica los términos o conceptos claves serían estos 4 que estamos apreciando. Ahora vamos a definir estos términos de manera breve, sencilla y clara. Resolver un desacuerdo es llegar a un punto de equilibrio, es decir, a un consenso pleno o relativo tras un disenso. Y la misma atención a ambas partes significa tener en cuenta o escuchar a las partes con la misma importancia y consideración requeridas. Por circunstancias entendemos las condiciones o situaciones en las que acontecen ciertos eventos. Las circunstancias pueden ser temporales, espaciales o aquellas referidas a áreas y disciplinas de conocimiento. Finalmente, buen consejo hace referencia a una orientación o sugerencia que permiten lograr ciertos propósitos u objetivos que el actor del conocimiento se propone. Reitero que al momento de realizar la definición es importante tener en cuenta que, que la definición debe ser sencilla, clara y entendible. Ahora vamos a realizar una posible interpretación de este título, ya que pueden haber múltiples maneras de interpretación, pero a mi modo de ver creo que este título dice que si en algún momento tuviéramos la necesidad de resolver un desacuerdo acerca de temas de conocimiento, ya sea sobre ciencia, arte, historia, religión, etc., es importante antes de todo escuchar o prestar la misma atención a los argumentos de ambas partes. No obstante, el título esto lo plantea como un caso hipotético y lo que propiamente me pide es discutir las circunstancias. Repito, lo que propiamente me pide este título es discutir las circunstancias, situaciones o condiciones en las que esto puede considerarse como un buen consejo. Es decir, el desarrollo de mi ensayo tiene que centrarse en determinar esas circunstancias. Subrayo esta parte. Tiene que centrarse en determinar esas circunstancias, que pueden ser temporales, espaciales, temáticas, etc., en las que podría considerarse la primera afirmación como un buen consejo o no. En este punto quisiera subrayar que es importante que al momento de realizar la interpretación del título, siempre hagamos teniendo en cuenta nuestros conceptos o términos clave.
Si es que en mi interpretación no están presentes estos términos o conceptos, significa que no me estoy centrando en mi título, sino que me estoy desviando. Por eso la importancia de tener en cuenta estos términos. Ahora pasemos a las preguntas de conocimiento. Como sabemos, las preguntas de conocimiento tienen que ser generales, abiertas y tienen que girar en torno al conocimiento. Además, las preguntas tienen que tener sentido, tienen que ser pertinentes, es decir, estar centrados o vinculados al título. Por ejemplo, ¿qué implica resolver un desacuerdo? ¿Es posible resolver todos los desacuerdos en las distintas áreas de conocimiento? ¿Depende de qué? ¿Hay circunstancias más o menos propicias para resolver desacuerdos? ¿Cuáles? ¿Depende de qué? ¿Existen circunstancias, ya sea temporales, geográficas, temáticas, áreas, etcétera, en las que prestar la misma atención a ambas partes no es un buen consejo? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto es importante y necesario prestar la misma atención a los argumentos de las partes en controversia? ¿Cómo determinamos que prestar la misma atención a los argumentos de ambas partes en controversia es un buen consejo? ¿Depende de que sea un buen consejo o no? Como pueden percatarse, en estas preguntas de conocimiento, no solamente son recurrentes estos tres aspectos, sino que en cada pregunta he tratado de incorporar un concepto clave del título. Si es que una pregunta no tiene en cuenta un término clave de mi título, significa que es una pregunta que no tiene vínculo con el título. Por eso la importancia de incorporar o utilizar estos conceptos o términos clave al momento de plantear las preguntas de conocimiento. Ahora pasemos a la situación de la vida real. Una situación de la vida real tiene que responder tres preguntas básicas. ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y a quién o a quiénes le pasó? Estas situaciones pueden ser del ámbito del conocimiento personal o del ámbito del conocimiento compartido. Lo que hay que evitar en las situaciones de la vida real es que no sean ejemplos hipotéticos, imaginarios y generales. Las situaciones de la vida real tienen que ser concretas, específicas. Por eso, la importancia de evitar ejemplos hipotéticos, imaginarios y generales. Ahora tenemos una situación de la vida real que corresponde a la Agencia Andina de Noticias, que hizo una entrevista al filósofo Miguel Yusti acerca de las consecuencias de la crisis mundial de la pandemia. En una, digamos, de las partes de la entrevista le plantean la siguiente pregunta. En el reciente cierre de fronteras, en las prohibiciones de viajes y en las restricciones del comercio internacional por efectos de la pandemia, hay quienes encuentran las primeras señales de un próximo ocaso del proceso globalizador. ¿Está la globalización en crisis? ¿Sí o no? Ante esta pregunta, Miguel Yusti, en primera instancia, sostiene que puede haber más de una perspectiva de análisis, es decir, puede haber más de una respuesta válida. Es más, hace referencia o mención a un consejo de Wittgenstein, quien sostenía que ante ciertas problemáticas, preguntas o cuestiones es importante procurar siempre ver aspectos. Y ante esta pregunta, ¿cuáles son esos aspectos? Hay dos pensadores relevantes, ¿no?, de figura internacional o de escala internacional. Uno es el filósofo John Gray, que sostiene que la globalización en efecto sí está en crisis. Por el contrario, el historiador Yuval Harari más bien plantea que la globalización a raíz de esta pandemia no está en crisis. Y afirma que el antídoto contra la epidemia no es la segregación, sino la cooperación.
Veamos los argumentos de cada uno de ellos. Gray, en primer lugar, sostiene que la crisis va a conducir a muchos países a reforzar su nacionalismo, es decir, van a comenzar a aislarse más. Y van a comenzar a recuperar procesos de producción que habían sido deslocalizados, como por ejemplo la producción de medicamentos, de mascarillas, de respiradores, etc. Y van a tratar de depender menos de la globalización y de sus arbitrariedades de las que se ha padecido en la pandemia. Asimismo, afirma que creer que la crisis se puede resolver con un estallido de cooperación internacional es pensamiento mágico, porque los países están demostrando no la cooperación, sino todo lo contrario. Por otro lado, de manera más bien discordante, igual Harari sostiene los siguientes argumentos. La historia indica que la auténtica protección ante las pandemias se obtiene con el intercambio de informaciones científicas fiables y la solidaridad mundial. Solo así se podrá estar en condiciones de enfrentar nuevas amenazas sanitarias globales. En consecuencia, el verdadero antídoto contra una epidemia no es la segregación, sino la cooperación. Por tanto, Miguel Yusti trata de resolver en su respuesta estas posturas contrastantes y afirma en un primer momento que son aspectos de la crisis que conviene tener en cuenta. Y señala que es muy difícil de imaginar que la globalización en muchos de sus sentidos sea un proceso reversible. En este caso le da hasta cierto punto razón a Yuval Harari. Pero en segundo momento sostiene lo siguiente. Aunque también es bueno recordar que aún antes de que surgiera la pandemia, nos estábamos enfrentando en muchas partes del mundo al resurgimiento de los nacionalismos y de viejas formas de fascismo y xenofobia. Ese peligro se ha incrementado en las condiciones actuales. Y en esta segunda parte le da cierta razón a John Gray. Por tanto, este filósofo trata de conciliar o trata de resolver este desacuerdo dando razón hasta cierto punto a ambas, digamos, puntos discordantes. En consecuencia, resolviendo o respondiendo en todo caso la pregunta del título que dice ¿en qué circunstancias se puede considerar buen consejo prestar la misma atención a ambas partes? Podemos decir que en este caso sí, en el ámbito de las ciencias humanas, por supuesto que es un buen consejo, ¿no? Pero también eso pasa también en el caso de las ciencias naturales, historia y ética. Por otro lado, en esta situación de la vida real, podemos apreciar que están involucrados de manera directa o expresa formas como memoria, percepción sensorial, razón e intuición. Y en cuanto al marco del conocimiento, asuntos como concepto y lenguaje, desarrollo histórico, vínculos con el conocimiento personal. Ahora veamos otra situación de la vida real que más bien es una situación que nos muestra que es difícil resolver un desacuerdo y por tanto hay circunstancias en las que no necesariamente es buen consejo apelar a la escucha o a la consideración de las partes en controversia. Una de las preguntas recurrentes, por ejemplo, dentro de los sistemas de conocimiento religioso que es materia de permanente debate es esta pregunta: ¿Jesús es Dios? Ante esta pregunta hay dos respuestas, ¿no? Una primera respuesta es de la Iglesia Católica,
que sostiene que en efecto Jesús sí es Dios, ¿no? Y por otro lado, de manera discordante, más bien hay otras posturas como la de los testigos de Jehová, que sostienen que más bien Jesús no es Dios. Cada uno de estas partes tienen sus propios argumentos. La Iglesia Católica sostiene que la consideración o la tesis de que Jesús es Dios está basada en las Sagradas Escrituras, así como en la tradición, en lo que argumentan sus autoridades y sus teólogos. Pero por otro lado, apelan a otro tipo de argumentos, los testigos de Jehová, para señalar lo contrario, pero más por un tema de la interpretación de la Biblia, ¿no? Ellos también se basan para sostener esa tesis en la Biblia, pero más apelan a cuestiones de traducción e interpretación. En resumen, estos puntos discordantes lo que sostienen es que para los testigos de Jehová Jesús no es propiamente Dios, o sea, es un ser divino, algo así como un semidios, pero no es Dios porque Jehová es el único Dios verdadero. Mientras para la Iglesia Católica, Dios está conformado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad y por tanto también es Dios. Ahora el asunto es responder a la pregunta del título, ¿no? ¿En qué circunstancias es un buen consejo prestar la misma atención a ambas partes? En este caso, por ejemplo, para un católico será un buen consejo prestar atención el argumento de los testigos de Jehová, o a la inversa, será un buen consejo para un testigo de Jehová prestar la misma atención a los católicos. Parece que no. Los católicos, sobre todo las personas que, digamos, profesan fervientemente esta religión, más van a tener en cuenta lo que dice la Biblia, lo que dicen sus autoridades y sus teólogos, y no necesariamente las voces discordantes eh, como las de los testigos de Jehová. De la misma manera, los testigos de Jehová van a, digamos, prestar más atención a lo que dicen sus líderes religiosos y no tanto lo que dice la Iglesia Católica. Sin embargo, aquellas personas que se dedican al estudio de las religiones y que no necesariamente son creyentes, más bien sí van a tener en cuenta o prestar la misma atención a ambas partes, porque su objetivo no es tanto fortalecer su fe, sino entender desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social, el fenómeno religioso. Y por otro lado, un agnóstico ni siquiera se planteará esa pregunta, puesto que no es pues materia de su interés. Por tanto, mostrará una cierta indiferencia. En consecuencia, ¿es o no un buen consejo prestar la misma atención en algunos asuntos de la religión? Parece que no. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿en qué circunstancias podemos decir que por lo menos en el ámbito de los sistemas de conocimiento religioso no parece necesariamente ser un buen consejo prestar la misma atención a ambas partes? Posiblemente en lo que, como ya mencionamos, en las ciencias humanas e historia, sí, como ya demostramos en el caso que hacen la entrevista al filósofo Miguel Yusti, que trata de resolver el desacuerdo de Yuval Harari y John Gray, apelando a ciertas consideraciones y perspectivas de análisis. En esta segunda situación de la vida real, asimismo, podemos apreciar que hay ciertas formas de conocimiento que están involucradas de manera directa
y explícita, como por ejemplo la fe, la memoria, el lenguaje, razón, etc. Y en cuanto a marco de conocimiento, asimismo, podemos encontrar que hacen referencia a concepto y lenguaje al momento de utilizar sus propios términos de área o disciplina, el desarrollo histórico, vínculos con el conocimiento personal. Esta pregunta sometimos digamos, a la opinión del público a través de la página de Facebook de Investigación y Teoría del Conocimiento. Y hubo algunos comentarios muy interesantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, uno de los comentarios hacía referencia que en la impartición de justicia, escuchar ambas partes no solamente es un buen consejo, sino es obligatorio, ¿no? Asimismo, otros comentarios hacen referencia que no necesariamente en algunas circunstancias es bueno prestar la misma atención a ambas partes, puesto que hay que tener en cuenta también la experiencia y el conocimiento de las personas. Por ejemplo, en caso de medicina, a quien habría que prestar más atención es a los especialistas, a los médicos, y no tanto a las personas que ignoran este tema. Por tanto, en estos comentarios podemos encontrar algunas perspectivas, lluvia de ideas, luces, puntos de vista, que nos podrían ayudar a explorar mejor este título que es materia de análisis. Bien, entonces espero que esta pequeña presentación les sirva de ayuda para mejorar su comprensión de este título prescrito. Muchas gracias.